Muy buenos días y bienvenidos a este curso de Lingüística General. En esta primera clase va a ser de introducción, vamos a explicar qué es la lingüística y también qué no es. Para ello, lo que vamos a ver en esta clase es en qué difieren la lingüística y la filología. Por supuesto, están muy relacionadas, pero vamos a ver que no son lo mismo. Vamos a ver la diferencia entre lingüística prescriptiva y descriptiva. Y por último vamos a ver tres prejuicios lingüísticos que son los más extendidos sin duda alguna. El primero de ellos es si hay unas lenguas mejores que otras. El segundo es si las lenguas se corrompen conforme va avanzando el tiempo. Y el tercero es si el lenguaje escrito es mejor que el oral. Si quieres, puedes pausar el vídeo y hacer tu propio esquema mental sobre estos tres prejuicios. Y bueno, espero que al final del vídeo, si tienes la opinión que suele tener la mayoría de la gente, hayas cambiado de opinión. Así pues, vamos allá. Primero vamos a ver en qué difieren lingüística y filología. Como ya hemos dicho, la lingüística y la filología están muy estrechamente relacionadas, ya que ambas estudian las lenguas. Existen carreras separadas, hay varias filologías y después también hay una carrera que es la carrera de lingüística. Como ya hemos dicho, la lingüística y la filología están estrechamente relacionadas, ya que ambas se basan en el estudio de las lenguas. Esto, bueno, lo vamos a matizar un poquito más adelante, pero más o menos es así. Por supuesto, toda carrera de filología, ya sabemos que hay varias filologías, filología clásica, filología inglesa, filología hispánica, filología francesa, filología, en fin, tantas lenguas como hay en el mundo, pues puede haber una filología de esa lengua. Otra cuestión es que en las universidades españolas pues tengamos sota, caballo y rey, ¿no? Que siempre es inglesa, alemana, hispánica y bueno, poquito más, ¿no? Entonces, como decía, todas las carreras de filología, por supuesto, tienen una asignatura que consiste en estudiar la lingüística general, que es básicamente lo que vamos a ver en este curso. ¿Y por qué es esto? Pues porque la lingüística es esencial para la formación de un filólogo, ya que, como vamos a ver, la lingüística provee al filólogo de herramientas para su estudio. La lingüística estudia el lenguaje de una forma científica y, por tanto, su metodología de trabajo es científica también. Y, por tanto, las afirmaciones que haga un lingüista han de estar basadas en pruebas y argumentos objetivos. Esto es un resumen muy resumido de la lingüística. Mientras que la filología se basa en el estudio de los textos escritos, normalmente, de una lengua y de su cultura. El filólogo restaura, fija, interpreta y analiza los textos mediante las herramientas que el lingüista le otorga al filólogo. Y la filología tiene un componente subjetivo, ya que es normal tener en cuenta la opinión de los propios filólogos. Esto no hace que la filología sea peor o mejor que la lingüística, simplemente son dos ciencias. Vamos a ver que de hecho el diccionario dice que la filología es una ciencia. Son dos ciencias relacionadas pero distintas, ni mejor ni peor. Aquí vemos la definición de filología según el diccionario de la Real Academia Española. Está en la edición de 2010. La filología es la ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Después, la segunda acepción no nos interesa mucho y después fijémonos en que filología muchas veces se usa como sinónimo de lingüística y de hecho sí, ¿no? Yo cuando escribo en mi blog del castellano.com, si no lo conocéis visitadlo, es muy bueno. Pues yo muchas veces uso filología y lingüística pues de una forma un poco vaga, porque bueno, no está mal, pero propiamente la lingüística y la filología difieren en lo que hemos visto. Ahora vamos a entrar en el pantanoso
y escabroso terreno de la lingüística prescriptiva y la lingüística descriptiva. Aquí posiblemente haya gente que se empiece a tirar de los pelos, pero bueno, este curso sirve también para derribar mitos y prejuicios, así que vamos a ello. Hazte estas preguntas. ¿Hay una norma lingüística que nos permite hablar correctamente? ¿Esta norma lingüística ha de estar basada en el lenguaje escrito estándar? ¿Hay que fijar ciertos principios comunes y evitar los vicios más frecuentes? Posiblemente hayas respondido a todo, o al menos a dos, o a una pregunta hayas dicho, sí, por supuesto. ¿Estamos locos? Por supuesto que sí. Bueno, lo veremos. En este caso, aún tienes una mentalidad prescriptivista. Esto lo veremos un poco más adelante, pero básicamente el prescriptivismo es como, por ejemplo, cuando el médico te hace una prescripción, es decir, te dice, debes tomar esta medicina, debes dejar de fumar, es decir, te está imponiendo algo. Mientras que el descriptivismo, como su propio nombre indica, lo que hace es describir. El descriptivismo es otro modo de analizar la lengua. No dice, debes decir esto, porque yo lo digo, debes tal, debes cual. No, el descriptivismo se basa en registrar, describir, por supuesto, y explicar la diversidad lingüística de todos los hablantes. No podemos decir, este hablante habla mal, este hablante habla bien. Entonces, vamos a pensar, ¿por qué decir se me ha caído es correcto, pero me se ha caído no? Si lo pensamos, hay una razón intrínseca que establezca que me se ha caído es incorrecto, es decir, hay una ley física que diga que me se ha caído es incorrecto. No. Entonces, el lingüista debe registrar esta forma de decir me se ha caído, debe describir, es decir, debe decir, pues la gente de tal pueblo suele decir más me se ha caído que se me ha caído, y explicar toda esta variedad. Tengamos en cuenta que lamentablemente el uso de lo que llamamos comúnmente el lenguaje correcto no es más que, al fin y al cabo, una forma de discriminación social. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que no emplea este lenguaje correcto, si me vierais, pues estoy haciendo con los dedos las comillas voladoras. Como decía, la gente que no tiene acceso a este lenguaje correcto suele ser la gente que no ha podido estudiar por su condición social, económica. Entonces debemos ser comprensivos con esto, ¿no? Debemos respetar. Entonces aquí muchos os estaréis llevando las manos a la cabeza. Diréis, pero bueno, entonces hay que aceptar cualquier cosa con tal de que se entienda. No, vamos a tranquilizarnos. Hay que diferenciar entre la corrección lingüística y la gramaticalidad. La corrección lingüística es un juicio subjetivo, es decir, cada uno piensa que lo que él dice es correcto y lo que los demás dicen, pues quizá es correcto, quizá no es correcto. Entonces, es el juicio, la opinión de cada uno. La corrección lingüística, como ya hemos dicho, pues muchas veces se basa en razones socioeconómicas y geográficas. Y además son los hablantes cultos, que por lo general son los poderosos, los que dicen esto es correcto y esto no es incorrecto. Y por supuesto, si yo soy culto y poderoso, diré que lo que yo digo es lo correcto y me da igual lo que los demás digan. Yo, como soy culto y poderoso, diré esta forma de hablar, es decir, la mía, es la correcta. Mientras que la gramaticalidad es una noción objetiva. Es decir, la gramaticalidad se basa en lo que reconoce un nativo como propio de su lengua. Ahora vamos a ver un ejemplo para ver esto, pero la gramaticalidad al fin y al cabo se basa en esta pregunta: ¿qué generan de forma más o menos sistemática millones de hablantes nativos? Muy importante aquí lo de nativos. La gramaticalidad se basa en lo que producen los nativos, en lo que los nativos dicen. Esto es español, en el caso de nativos españoles. Esto es inglés, esto es francés.
Entonces aquí tenemos este ejemplo. Cualquier nativo reconoce me se ha caído como una oración del español. Por tanto, es gramatical. Quizá no es la forma correcta de forma estándar, pero cualquier nativo español dice me se ha caído, sí, esto es español. Quizá no el mejor español del mundo, pero sí, es español. Mientras que cualquier nativo sabe que objeto caer yo no es una oración que ningún nativo diría en español. Esto, pues, las parodias estas de los indios, de Yo Tarzán y todas estas cosas, pues sí, ellos quizá podrían decir esto, que seguramente tampoco, ¿no? Pero cualquier nativo español sabe perfectamente que esto no es español y que, ya que, bueno, casi ni siquiera se entienda, ¿no? Entonces esto no es gramatical. Así pues, vamos a ver un resumen de lo que hemos estado hablando del prescriptivismo y del descriptivismo. El prescriptivismo, recordemos, es prescribir como hacen los médicos. Debes tomarte esto, debes dejar de fumar, debes comer sano. Entonces, el prescriptivismo se basa en lo que la RAE decía antiguamente. El lema de la RAE era fijar, limpiar y dar esplendor. Esta idea está basada en que la lengua se va corrompiendo. Entonces, hay que fijarla tal y como está ahora, porque casualmente la lengua ahora es perfecta. Quizá hace 100 siglos no se sabe muy bien si era perfecta, pero justo ahora sí es perfecta. Entonces hay que fijarla. Y por supuesto, la lengua dentro de 20 años pues será más corrupta. Entonces fijémosla ahora antes de que se corrompa. Este purismo, ¿no? Hay muchos puristas. Metámonos en Facebook. Posiblemente tú seas un purista de momento. Y bueno, pues todo el mundo se escandaliza por muchas cosas, ¿no? Entonces, este purismo pretende proteger, bueno, de alguna forma proteger la lengua de influencias consideradas inferiores. Básicamente, todo lo que no suene a lo que yo digo, eso es inferior. Y de influencias extranjeras. Sabrás, serás consciente, ¿no? Y posiblemente tú también defiendas esta guerra contra los extranjerismos. Guerra, por otra parte, un poco absurda. Por supuesto, hay muchos matices aquí y al fin y al cabo esta clase no consiste en eso, así que no lo vamos a tratar más, ¿no? Pero este purismo básicamente lo que quiere es proteger la lengua de influencias consideradas inferiores y de influencias extranjeras. Hoy en día básicamente el inglés. Entonces, el prescriptivismo tiene un modelo muy claro, que es básicamente el del latín clásico, ya que al fin y al cabo el latín clásico pues era la lengua más perfecta, ¿no? Entonces, aquí pues también nos contradecimos un poco, porque si sabemos que el español procede del latín clásico, entonces al fin y al cabo es latín clásico que se ha corrompido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el español ya es una lengua corrupta? Este razonamiento al fin y al cabo no se sostiene, ¿no? Entonces, intentemos abrir la mente. Entonces, este modelo es el del latín clásico y también, ¿por qué no?, los autores reconocidos, es decir, los autores más importantes de una lengua, pues son los que sirven de modelo para esta lengua que hay que fijar, limpiar y darle esplendor. Esto es el prescriptivismo, mientras que el descriptivismo, no, ojo que no pasa, no se opone al prescriptivismo, pero dice, tranquilidad, la lingüística no debe basarse en fijar, limpiar y dar esplendor, sino en registrar, describir y explicar la diversidad lingüística de todos los hablantes. Ellos dicen, la lengua cambia, por supuesto, todo cambia, ¿no? Aquí tenemos aquella frase del filósofo que decía que no te puedes bañar nunca en el mismo río porque, aunque físicamente esté en el mismo lugar, el agua ya no es la misma, ¿no? Entonces, la lengua igual, la lengua cambia. Pero ojo, que no cambia ni a mejor ni a peor, simplemente cambia. Entonces, para esta descripción hay que distinguir registros. Por supuesto, hay un registro culto, hay un registro coloquial, hay un registro vulgar y hay muchos otros registros. Y cada uno de estos registros el lingüista debe estudiarlo, debe registrarlo, debe describirlo, debe explicarlo.
Entonces, esto se me viene a la cabeza, esto que nos escandalizamos mucho de que el lenguaje de los mensajes y del WhatsApp está destruyendo el español, ¿no? Y bueno, en su momento hubo un revuelo enorme por las redes sociales porque había un libro de texto de primaria, creo, o quizá de los primeros cursos de secundaria, que proponía escribir un texto en lenguaje SMS, es decir, con abreviaturas. Y por supuesto, todo el mundo, por Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a destruir la educación de nuestros hijos de esta forma? Hay que denunciar a la editorial, hay que llamar a la policía, hay que quemarles la imprenta. No, tranquilidad. Hay que enseñarles a los niños que eso existe. Que lo ocultemos no quiere decir que deje de existir. Eso existe, queramos o no, existe. Entonces, hay que enseñarles, esto es un registro que existe y que, bueno, tú lo puedes utilizar cuando quieras, si estás hablando con tus amigos, si estás hablando, pues quizá con tus padres, con tus familiares, pero no se puede utilizar ese lenguaje, por ejemplo, en un examen, en un documento oficial, en una cosa que vas a publicar y que la gente va a relacionar eso contigo, ¿no? Entonces, hay que decirles a los niños, sí, eso existe y se puede usar, pero solo en determinados contextos, no en todos. Y por supuesto, tengamos en cuenta que el descriptivismo no dice, sí, aquí vale todo, aquí, bueno, escribamos, no distingamos la B de la V, la G de la J, escribamos sin H. No, el descriptivismo apoya el respeto a las reglas ortográficas, ya que al fin y al cabo las reglas ortográficas tampoco son una cosa que sigan las leyes de la física ni las leyes de la naturaleza. Las reglas ortográficas es un código artificial, entonces es un código en el que nos hemos puesto de acuerdo, los hablantes en general, o sea, yo concretamente no estaba allí en la sede de la RAE votando, pero sí, es un código artificial y que por tanto hay que respetar en la medida de lo posible. Por cierto, si tenéis problemas con las tildes, ya sabéis que tenéis el curso de ortografía dedicado a la acentuación. Entonces aquí os pongo esta cita de El origen de las especies, que como sabéis es de Darwin, y me diréis, bueno, pero ¿por qué pones esta cosa que tiene que ver con la biología si estamos hablando de gramática, de lingüística, de no sé qué, de no sé cuánto? Lo vais a ver, porque la evolución de las especies está muy relacionada, o sea, es básicamente 100% aplicable a la evolución de las lenguas. Entonces, Darwin decía así: no puede afirmarse que los seres orgánicos en estado natural no estén sometidos a alguna variación. No puede probarse que la intensidad de la variación en el transcurso de largos periodos sea una cantidad limitada. Pero la causa principal de nuestra repugnancia natural a admitir que una especie ha dado nacimiento a otra distinta es que siempre somos tardos en admitir grandes cambios cuyos grados no vemos. La mente no puede abarcar toda la significación ni siquiera de la expresión 1.000.000 de años. No puede sumar y percibir todo el resultado de muchas pequeñas variaciones acumuladas durante un número casi infinito de generaciones. Entonces, esto lo que quiero decir es que nosotros, por lo general, por supuesto, la lengua no evoluciona de un día para el otro. Por ejemplo, el latín no era latín un día y al día siguiente ya era español. Por supuesto que no. De hecho, los hablantes, pues ellos no fueron conscientes, ¿no?, de que estaba cambiando desde el latín al español. ¿Y por qué es esto? Pues tal y como dice Darwin, esto es porque nosotros tenemos lo que él llama de forma un poco, bueno, pintoresca, repugnancia natural a admitir que una especie ha dado nacimiento a otra distinta. ¿Por qué? Porque somos tardos, es decir, básicamente tardamos tiempo o simplemente no somos capaces de admitir grandes cambios cuando no los vemos. Por eso, porque las lenguas no cambian de un día para otro, sino que cambian de forma muy gradual. E incluso, esto es muy interesante porque normalmente se habla de cambios lingüísticos y se dice, por ejemplo, yo qué sé, patrem da patre y después padre en español. Bueno, sí,
pero no es eso, que en un siglo digan patrem, en el siguiente siglo digan patre y ya en el siguiente siglo digan padre, ¿no? Es decir, se empieza diciendo patrem, después hay un agente en el mismo periodo que dice patrem y patre, y después, mientras están estas dos formas conviviendo, los hablantes, por el motivo que sea, eligen una de ellas, es decir, eligen no conscientemente, ¿no? Sino que una de estas formas sobrevive, la otra se va quedando anticuada y entonces se va la forma que se impone queda ahí, y después esta misma forma a su vez crea otra nueva forma. Ahora estas dos nuevas formas vuelven a competir y los hablantes pues eligen, insisto, no de forma consciente, pero los hablantes terminan eligiendo la forma que se adecua más a la pronunciación de su idioma, ¿no? Entonces tenemos que patrem y patre conviven, después patrem deja de utilizarse poquito a poco, sobrevive patre, y después patre crea una forma padre con D, y estas dos formas otra vez conviven, y patre poquito a poco se va dejando de utilizar y sobrevive padre, que es lo que tenemos hoy en día. Entonces, esto los hablantes ni siquiera lo ven, no son conscientes de ello, ¿no? Entonces es por esto que Darwin dice: no puede sumar, la mente, no puede sumar y percibir todo el resultado de muchas pequeñas variaciones acumuladas durante un número casi infinito de generaciones. Parad el vídeo, leed otra vez la cita y reflexionad sobre ella, porque esto se aplica exactamente igual a las lenguas. Ahora vamos con los prejuicios lingüísticos, ¿no? El primero de ellos es: ¿son unas lenguas mejores que otras? Pues posiblemente estéis pensando, por supuesto, el latín era la mejor lengua del mundo, o quizá estéis diciendo, hombre, por supuesto, el español es la mejor lengua del mundo, el español es la lengua con más vocabulario, el español es la lengua que más matices puede transmitir. Bueno, posiblemente es la lengua en la que tú mejor te puedas comunicar porque eres nativo de esta lengua, pero bueno, los ingleses piensan lo mismo del inglés, los franceses piensan lo mismo del francés, ¿no? Entonces, intentemos sacarnos la cabeza del ombligo, ¿no? En primer lugar, ¿son las lenguas indoeuropeas o en general de países más tecnológicamente avanzados mejores o más evolucionadas, sea lo que sea esto o lo que signifique esto, que las de civilizaciones en vías de desarrollo? Entonces la gente pues dice, hombre, pues por supuesto, ¿no? Los aborígenes, pues esas lenguas pues tienen una gramática sencilla o incluso no tienen gramática. Como su vida es muy simple, muy atrasada, pues su vocabulario también tiene una simpleza que no permite reflejar cosas complejas, ¿no? Entonces, esta es la idea que suele tener la gente. Vamos a ver que no es así. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las lenguas son sistemas complejos, altamente desarrollados. Antiguamente se consideraba que unas lenguas más complejas, es decir, unas lenguas más perfectas, habían evolucionado de otras lenguas más simples y por tanto más imperfectas. Esto, si nos paramos un poquito a estudiar básicamente lingüística indoeuropea, por ejemplo, por cierto, tenéis el curso de lingüística indoeuropea, muy interesante, pues vemos que de hecho el indoeuropeo era súper complejo. O sea, el indoeuropeo era una burrada, ¿no? Imposible de hablar, ¿no? Y después eso se simplificó en el latín y después el latín se simplificó en el español, ¿no? Entonces, esta idea básicamente es casi al revés. Entonces, no tengamos esta idea de que mientras más complejo, más perfecto, mientras más simple, más imperfecto. A ver, no hay ni más perfecto ni más imperfecto, simplemente son diferentes. Y por supuesto, no hay unos tipos de lenguas que sean mejores que otras. Por ejemplo, las aislantes, las aglutinantes, las flexivas. Por cierto, estos tipos de lenguas los veremos en otra lección. Pero entonces no hay ningún tipo de lengua que sea mejor que otra. Como todo el mundo sabe, las sociedades humanas han evolucionado desde un estadio primitivo a uno más civilizado. O sea, eso no hay que decirlo, ¿no? Está la edad de piedra, la edad del bronce,
la edad moderna, etc. Entonces, lógicamente, las sociedades humanas han evolucionado. Ahí no hay discusión. Pero ojo, esto no se aplica a las lenguas porque las lenguas no pueden valorarse según el desarrollo de la civilización que la habla. Vamos a ver que cada lengua tiene sus propios recursos que pueden ser distintos o no para funcionar. Pero todas las lenguas funcionan perfectamente. Entonces, vemos este ejemplo de que todas las lenguas tienen una gramática. Lo que pasa es que cada gramática pues funciona de una forma distinta. Entonces, lo vamos a ejemplificar con el orden de palabras. En inglés, el orden de palabras, como sabemos, es muy rígido. Es decir, primero va el sujeto, después va el verbo y después van los complementos. Las preguntas hay que invertir el sujeto con el verbo o hay que poner el auxiliar, en fin. La gramática del inglés, la gramática no, la sintaxis, por mejor hablar, del inglés se basa básicamente en el orden de palabras. Después, en español, el orden de palabras es bastante libre. Yo puedo decir, me gusta ese libro o ese libro me gusta. Y entendemos perfectamente quién es el sujeto y quién es el objeto directo. Y da igual el orden. Por supuesto, el español, tiene algunas restricciones, ¿no? Pero básicamente sí, el español es una lengua con un orden de palabras bastante libre, no tanto como el latín, ya que en latín el orden de palabras era pues una burrada de libre, no era totalmente libre. Y de hecho, ahora vamos a ver una cosa que es un poquito curiosa, graciosa incluso, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver por qué resulta que el inglés tiene un orden de palabras tan rígido. Pues porque sus palabras básicamente no cambian. El único cambio que tienen es, tienen otros no, pero básicamente el único cambio que tienen es un sustantivo aparece en singular o en plural. Pero después no tienen género, no tienen, por supuesto, no tienen caso, nominativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, etcétera. Mientras que en español tampoco tenemos casos, pero sí que al menos tenemos más desinencias que en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo niño, niña, niños, niñas, y los adjetivos, cosa que en inglés no pasa, el adjetivo es siempre igual, independientemente de que sea masculino, femenino, singular o plural. En español los adjetivos también cambian, ¿no? Entonces, al haber más información en las terminaciones de las palabras, esta información te permite que las palabras puedan moverse más en la frase, ¿no? Mientras que el latín tenía 6 casos, es decir, cada palabra podías tener 6 casos, es decir, 6 terminaciones en singular y otras 6 terminaciones en plural. Con lo que pues las posibilidades se amplían muchísimo más que en español todavía, con lo que el orden de palabras básicamente da igual. Y aquí vamos a ver este fragmento de las Soledades de Góngora, que como sabemos era un poeta un poco pedante, aunque oficialmente hay que decir que era culterano. Entonces, Góngora se basaba mucho en la sintaxis latina, ¿no? Y por eso tiene muchos hipérbatos, es decir, un orden de palabras que no es nada natural. Entonces vamos a leerlo y vamos incluso a decir, no le veo el sentido a esto, ¿no? Entonces, Góngora dice, donde espumoso el mar siciliano, el pie argenta de plata al lilibeo, pálidas señas cenizoso, un llano del duro oficio da. ¿Cómo te has quedado? Pues esto habría que leerlo muchísimas veces, ¿no? Entonces, esto que en español no se entiende, este tipo de orden de palabras en latín era totalmente normal. Y precisamente, ¿por qué Góngora usa este orden de palabras tan raro? Porque él quería copiar el orden de palabras del latín para darse un aire de, mira qué culto soy, ¿no? Mira cuánto latín sé, mira que puedo escribir en español como se escribiría en latín, ¿no? Entonces, aquí vemos una muestra de esto, ¿no?
Por supuesto, todas las lenguas tienen las palabras que les son útiles. Ninguna lengua está privada de expresar un objeto o concepto. Esto significa que todas las lenguas pueden llegar a expresar cualquier nuevo objeto o concepto. De cualquier forma, podría ser, por ejemplo, mediante una traducción literal de otra lengua, o podría ser simplemente tomando la palabra de la otra lengua tal cual. Por ejemplo, en español, hoy en día decimos fútbol, que viene del inglés football, es decir, pie, balón. Y bueno, pues hoy no nos escandalizamos, ¿no? Pero aún así en su momento sí que se escandalizaron un poquito y por eso intentaron crear, bueno, lo crearon de hecho, lo que pasa es que no se usa, más allá de en algunos nombres de equipos de fútbol como el Betis, Real Betis Balompié, crearon el término balompié porque intentaron esta nueva realidad, este nuevo deporte, crear una palabra para él, ¿no? Al final triunfó simplemente tomar la palabra tal cual y por supuesto adaptar un poquito la pronunciación a la pronunciación del español, pero básicamente fútbol o fútbol, que también se dice en países sudamericanos, pero en España decimos fútbol, pues es la palabra inglesa adaptada a la pronunciación y a la ortografía española. Hemos estado hablando de todo esto, de que todas las lenguas pueden expresar todo, todas las lenguas tienen una gramática evolucionada, independientemente de que las gramáticas sean distintas entre sí, pero cada lengua pues es capaz de expresar todo. Excepto, ojo, las lenguas pidgin. Estas lenguas pidgin lo veremos con un poquito más de detenimiento más adelante, pero estas lenguas pidgin no siguen estas reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque las lenguas pidgin son unas lenguas limitadas, es decir, unas lenguas que las personas que no tienen una lengua en común de sociedades distintas, pues usan para el comercio. Por ejemplo, imagínate que tú vas a China y solo hablas español. Entonces, vas a China y vas a un comercio y en el comercio el chino que hay allí atendiendo no habla español y tampoco habla inglés, tú tampoco hablas inglés, entonces no tenéis ninguna lengua en común en la que hablar. Entonces, pues, te pones allí a señalar con la mano, no sé qué, a decir esto, lo que sea, ¿no? Entonces, llegas, o sea, por supuesto, una compra de un minuto no crea una lengua pidgin, ¿no? Pero cuando dos sociedades interactúan a lo largo de mucho tiempo, pues, poquito a poco se crea esta lengua muy limitada, ¿no? Básicamente, esta lengua crea una gramática lo imprescindible para que uno se pueda comunicar y el vocabulario pues también es el mínimo necesario para que podamos interactuar, ¿no? No nos vamos a poner allí en el mostrador del chino a hablar de filosofía. Simplemente pues quiero pan o quiero esto, ¿no? Entonces este ejemplo es un poco simplificado, pero básicamente esto es una lengua pidgin. Pero, al fin y al cabo, todas las lenguas, excepto las pidgin, son adquiridas por los bebés nativos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las lenguas son intrínsecamente igual de fáciles o de difíciles, según lo veamos. Todas las lenguas son iguales a efectos de adquisición. Es decir, un bebé nativo chino no tiene más problema en aprender chino que un bebé nativo español en aprender español, o un inglés en aprender inglés, o un polaco en aprender polaco. Todas las lenguas tienen el mismo potencial de comunicar, es decir, todas las lenguas pueden comunicar las mismas ideas. Quizá en una lengua haya que dar un poquito más de rodeos que en otra, pero todas al fin y al cabo pueden transmitir los mismos mensajes. Es decir, todos los mensajes se pueden traducir. Esto es lo que se llama el principio de traducibilidad. Todos los mensajes se pueden traducir de cualquier lengua a cualquier otra lengua. Insisto, por supuesto, habrá situaciones cuando las lenguas sean muy diferentes
en las que la traducción, pues a lo mejor en la lengua original tenía 10 palabras y en la traducción tiene 20 o 30 palabras, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo hemos conseguido comunicar ese mensaje, ¿no? Que es lo importante. Y por supuesto, todas las lenguas disponen del vocabulario que sus hablantes requieren. Esto es lo que el vocabulario es lo que llamamos el léxico mental, es decir, todas las palabras que el hablante tiene en su mente. Entonces aquí tenemos el típico ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, yo soy de Sevilla, en Sevilla no llueve mucho, entonces en Sevilla pues tenemos la palabra lluvia, tenemos llovizna, que es cuando llueve un poquito, después tenemos el verbo chispear, que es cuando hay un poquito de lluvia nada más, y bueno, y tenemos, no sé, pocas palabras relacionadas con la lluvia, ¿no? Pero por ejemplo, en Galicia, que llueve mucho y de muchas formas y con muchas texturas y con mucho de todo, pues allí tienen un montón de palabras relacionadas con la lluvia, ¿no? Entonces, insisto, los hablantes de cada sitio ya se procuran ellos el vocabulario que necesitan para designar la realidad de su vida. Ahora vamos a tratar este tema que inquieta a todo el mundo, que es el de que las lenguas se corrompen. ¿Pero de verdad se corrompen? Bueno, toda generación tiende a pensar que las nuevas generaciones están destruyendo y corrompiendo el lenguaje. Hay que cuidarlo, hay que defenderlo. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Que la lengua es perfecta y pura exactamente como yo la hablo? Pues, no sé, es una casualidad muy grande, ¿no? Aquí os pongo tres ejemplos, ¿no? Lázaro Carreter, que por si no lo conocéis era un filólogo que de hecho fue miembro de la Real Academia Española y escribió el famoso libro de El dardo en la palabra. Y este libro se compiló, es una compilación de sus artículos, de sus columnas en un periódico en el que él pues describía o escribía sobre cosas que él escuchaba por la calle o en la tele o lo que sea, que él decía, bueno, esto está mal, ¿no? Bueno, una simplificación, ¿no? Esto es una simplificación de su libro, ¿no? Pero básicamente sí, ¿no? El dardo, él lanzaba dardos contra los vicios de la gente. Entonces, Lázaro Carreter, él, por ejemplo, se quejaba de que nosotros digamos vale para decir vale, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Él decía, bueno, no hay nada de malo con la palabra en sí, pero ¿por qué estamos todo el día con el vale en la boca? Y tú hoy, seguramente, pues pienses que decir vale para decir lo que en inglés se dice ok o estoy de acuerdo, es totalmente normal. Entonces Lázaro Carreter se quejaría de tu español. Después Cervantes se quejaría del español de Carreter, ¿no? Diría, pero bueno, qué lengua bárbara, ¿no? Con el español tan bonito con el que yo estoy escribiendo el Quijote, ¿no? Pero después el infante don Juan Manuel, que es el que escribió El Conde Lucanor, pues él diría, pero bueno, Cervantes, ¿qué haces, no? O sea, ¿qué porquería de español es este, no? Entonces, tengamos en cuenta que el español simplemente ha ido cambiando y no hay un español mejor ni peor. Aquí os pongo este dibujo que a mí me gusta mucho, de hecho es una especie de símbolo o logo de mi blog delcastellano.com, que insisto, visitadlo si no lo conocéis. Y básicamente dice, es un escriba que se está quejando de que las gents de agora escriben ver por ver, el castellano se ha arruinado. Entonces, este escriba se está quejando de que ahora la gente dice ver en lugar de ver, que realmente es una forma más cercana al latín. Y posiblemente Cicerón pues habría dicho, los españoles del siglo XII dicen ver en lugar de videre. Pues bueno, aquí tenemos, ¿no? Simplemente las cosas evolucionan, por supuesto. Agora, antiguamente se decía agora. Los latinos decían ac hora, es decir, esta hora, en esta hora. Antiguamente pues se decía escriben con V. Hoy no decimos escriben con V. Entonces,
veamos que las lenguas simplemente cambian, no hay que darle más vueltas. Y aquí os pongo esta cita sacada del prólogo de la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija. Esta obra la publicó en 1492, por lo cual el español ya estaba bastante avanzado. Vamos a ver que aparte de cuestiones ortográficas, hay pocas diferencias ya con el español de hoy en día, ¿no? Pero aún así vamos a ver que hay algunas diferencias. Y bueno, en esta cita él se está quejando de esas cosas, ¿no? De que los idiomas cambian y que eso no puede ser, y que el español hay que fijarlo tal y como está ahora, ¿no? Es decir, en 1492, para que, bueno, para que la gente del futuro siga entendiendo las cosas tan maravillosas que se han escrito en el siglo XV, ¿no? Entonces él dice: una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta, que siempre la lengua fue compañera del imperio. Esta hasta nuestra edad anduvo suelta y fuera de regla, es decir, la lengua estuvo desbocada, ¿no? Y a esta causa ha recibido en pocos siglos muchas mudanzas, porque si la queremos cotejar con la de hoy a 500 años, hallaremos tanta diferencia y diversidad cuanta puede ser mayor entre dos lenguas. Es decir, él está diciendo que como la lengua ha estado sin control ninguno, pues que en los últimos 500 años que la lengua española en el año 1000 ya no tiene nada que ver con la lengua del año en 1492 en que él escribe, ¿no? Entonces él dice que hay tantos cambios y tanta diferencia y diversidad que básicamente el español de hace 500 años y el de 1492 pues que básicamente son dos lenguas distintas, ¿no? Y él dice: y porque mi pensamiento y gana siempre fue engrandecer las cosas de nuestra nación. Entonces él ha escrito esta gramática de la lengua castellana, que por cierto es la primera gramática de una lengua romance en el mundo. Entonces, ¿por qué hace él esto? Dice: acordé ante todas las otras cosas reducir en artificio este nuestro lenguaje castellano, para que lo que agora y de aquí adelante en él se escribiere pueda quedar en un tenor y extenderse en toda la duración de los tiempos que están por venir, como vemos que se ha hecho en la lengua griega y latina, las cuales por haber estado debajo del arte, aunque sobre ellas han pasado muchos siglos, todavía quedan en una uniformidad, porque si otro tanto en nuestra lengua no se hace como en aquellas, en vano vuestros cronistas y historiadores escriben y encomiendan a inmortalidad la memoria de vuestros loables hechos. Entonces, él aquí básicamente lo que está diciendo es que, igual que, supuestamente, porque esto realmente es mentira, igual que el latín y el griego quedaron fijados, que no, porque el griego antiguo ha evolucionado en el griego moderno y el latín ha evolucionado, entre otras muchas lenguas, al español. Entonces es mentira que el griego y el latín hayan quedado fijados. Pero en fin. Y de hecho, dentro de lo que consideramos latín, pues tenemos el latín arcaico, el latín clásico, el latín postclásico, el latín medieval, el latín renacentista, y son distintos, no es una misma lengua. Entonces aquí Nebrija se equivoca. Entonces él lo que propone es que hay que fijar la lengua española, y ese es su propósito en esta obra. Pero como espero que haya dejado claro, pues es una cosa absurda y que no tiene sentido, porque efectivamente nuestra lengua ya ha evolucionado desde este español, ¿no? No ha evolucionado mucho, porque ya aquí la lengua pues ya estaba bastante bien establecida, y por supuesto la educación pues más o menos permite que una lengua cambie menos, pero efectivamente sí que ha cambiado, ¿no? Por lo cual el objetivo de Nebrija parece que no se ha cumplido. Entonces tenemos: las lenguas simplemente cambian, ni evolucionan, es decir, a mejor, ni involucionan a peor. El cambio de generación a generación es muy poco perceptible, como ya dijimos con el texto de Darwin. Y tengamos en cuenta siempre que estos cambios son inevitables, por mucho que haya reales academias, por mucho que haya talibanes ortográficos, como se dice, y además
son impredecibles. Nadie puede saber, por ejemplo, esta es una de las razones por las que la RAE tarda un poquito de tiempo en añadir palabras al diccionario, porque incluso aunque de repente haya una palabra que todo el mundo esté diciendo, pero hace falta un cierto tiempo, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, para ver si esa palabra ha sido una moda pasajera o finalmente esa moda, esa palabra permanece para, bueno, no para siempre, pero permanece en el español, ¿no? Entonces, cuando ellos ya tengan algunos indicios de que esa palabra va a permanecer en el español, entonces ahí sí que la añaden al diccionario. Y vamos a terminar ya con el último prejuicio lingüístico. ¿Es el lenguaje escrito mejor que el oral? Pues quizá estés pensando que sí, ¿no? Porque el lenguaje escrito es más elegante, más formal, pero bueno, vamos a verlo. Las gramáticas se suelen basar en el lenguaje empleado por autores clásicos para justificar qué es correcto. Por ejemplo, incluso hoy en día, ¿no? Si nos vamos al diccionario panhispánico de dudas o a cualquier otra gramática al uso, ahí vemos que estas gramáticas o el diccionario panhispánico de dudas no es totalmente prescriptivo. Podemos decir que es una mezcla entre prescriptivo y descriptivo, ¿no? Es decir, muchas veces ellos raramente dicen esto es incorrecto, pero dicen debe evitarse, es mejor esta otra cosa, ¿no? Y siempre justifican sus es mejor o debe evitarse con ejemplos de autores. Y por supuesto, estos autores lo que han hecho es escribir sus obras. No han dado conferencias ni han grabado podcasts. Pero tenemos que tener en cuenta que el lenguaje escrito y el oral son simple y llanamente diferentes. Y también tenemos que tener en cuenta que el lenguaje escrito, bueno, hoy en día, por ejemplo, en los chats o en los emails incluso, el lenguaje es escrito, pero se acerca más al lenguaje oral. Pero el lenguaje escrito al que estamos acostumbrados, de documentos oficiales, libros, todo eso, ese lenguaje no refleja el habla de una sociedad. Ese lenguaje es más elaborado y más cuidado, porque por supuesto, cuando uno está hablando, ya la palabra que ha dicho ya ha quedado dicha. Por supuesto, se puede corregir a posteriori, pero ya ha quedado dicha, ¿no? Mientras que el lenguaje escrito, pues tú te equivocas en algo y después, con una goma lo borras, con un boli lo tachas o en el ordenador le das a borrar y ya está, y no queda rastro de eso. Y entonces eso hace que el lenguaje escrito, y por supuesto porque al hablar no tienes casi tiempo para pensar, mientras que para escribir pues tú te puedes tirar 1 hora delante de la pantalla para escribir lo que sea. Por eso el lenguaje escrito es más elaborado y cuidado, normalmente, por supuesto, y por eso no refleja el habla de una sociedad. Pero ahora me diréis, vale, pero esto no justifica que, como creemos que vas a decir, el lenguaje oral es mejor que el escrito, o que el escrito no es mejor que el oral. Ojo, que yo no digo que uno sea mejor o peor. Simplemente digo que el lenguaje escrito está supeditado, está subordinado al oral. ¿Por qué es esto? Pues por varias razones. Primero, y bueno, me parece que esta razón es súper obvia, ¿no? Que la escritura es posterior al habla, ¿no? La escritura se estima que surgió en Sumeria hacia el 4000 a.C., por ahí, ¿no? No se sabe muy bien, pero por ahí surgió. Mientras que el habla, pues lógicamente, el habla surgió hace cientos de miles de años. El habla fue antes que la escritura. Después, no todos los pueblos tienen escritura. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estos pueblos que no tienen escritura no tienen lenguaje? No, simplemente que no tienen uno de los registros del lenguaje. Ahora, tengamos en cuenta también, y esto es chocantemente triste, que la mayoría de personas en el mundo son analfabetas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que en muchas partes de África, en muchas partes de Asia, principalmente, hay gente que no sabe leer y escribir, pero
básicamente todo el mundo, excepto los que tengan algún problema como mudez o cualquier otro tipo de problema, todos hablan. Entonces, el habla ha de ser primordial. Como todos sabemos y posiblemente recordemos, la escritura es aprendida, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para aprender a escribir, ¿no? Me imagino que todos recordamos a nuestra maestra, nuestro maestro, enseñándonos a escribir. La M con la A se dice ma, y a nuestros padres ahí con el micho en España, que se usaba mucho, ahí dando la lata para que de una vez aprendiéramos a leer y a escribir. Mientras que el habla no. O sea, al menos el habla que uno tiene como lengua materna, esa es simplemente adquirida. ¿Tú recuerdas haber aprendido a hablar español alguna vez? No, simplemente pues cuando ya tuviste uso de razón, pues ya estabas hablando español, por supuesto. Quizás no cometías o sea, quizás sí cometías ciertos errores, ¿no? Porque, bueno, nadie con 4 años habla en perfecto castellano, ¿no? Pero sí, o sea, ya con 4 años uno, sin haberlo aprendido de una forma consciente y sesuda e intelectual, con 4 o 5 años uno ya habla bastante bien el español y, por supuesto, después a lo largo de su vida va mejorándolo. Las áreas del cerebro son distintas dependiendo, las áreas del cerebro, digo, usadas cuando uno está leyendo o escribiendo y cuando está hablando o escuchando. Es decir, son áreas totalmente distintas. Así pues, la lingüística se centra en el lenguaje oral. Por tanto, se tienen en cuenta las distintas variedades lingüísticas. Por ejemplo, el andaluz es una variedad más, el español que se habla en Argentina, en México, en Madrid, en Toledo, son simplemente variedades lingüísticas que hay que estudiar todas. Se hace una distinción entre el lenguaje culto, el medio popular, pero por supuesto hay que estudiarlos todos. También incluso se hace una diferencia entre el lenguaje masculino y el lenguaje femenino. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, aquí en España, las chicas, las mujeres, suelen decir que algo es mono. Bueno, pues los hombres raramente usan esta palabra, ¿no? Mira qué mono es ese gatito, ¿no? Pues no, mono parece que es una palabra un poquito restringida al lenguaje femenino. O por ejemplo, el lenguaje masculino pues suele usar más tacos, más palabras malsonantes, todo eso, ¿no? Esto no nos metamos en disquisiciones feministas o de igualdad de género, simplemente es así. Quizá en el futuro no lo sea. Este lenguaje masculino y femenino podrá ser un constructo de la sociedad heteropatriarcal o no, pero ahora mismo es así. Hay un lenguaje masculino, hay un lenguaje femenino. Veremos en el futuro qué pasa. También hay que tener en cuenta los lenguajes de distintas generaciones. Yo no hablo igual que mis padres, es decir, lógicamente yo hablo español como mis padres, pero yo ya tengo rasgos distintos al español de mis padres. Y por supuesto tengo rasgos, muchos más rasgos distintos al lenguaje de mis abuelos, ¿no? Esto lo sabemos todo, ¿no? Hay gente que vemos que ya usan palabras que yo no usaría porque son muy antiguas, ¿no? Y me siento un viejo si uso estas palabras, ¿no? Y posiblemente dentro de 10, 20, 30 años, la siguiente, o ya incluso, ¿no? Las nuevas generaciones que están por debajo de nosotros piensen quizá que nosotros estamos hablando como viejos. Pues sí, pues eso es lo que hay. Pero ojo, esto no quiere decir, el hecho de que la lingüística se centre en el lenguaje oral no quiere decir que ignoremos el lenguaje escrito. El lenguaje escrito también se tiene en cuenta simplemente como una variedad más. Y por supuesto, el lenguaje escrito epistolar, el lenguaje escrito de los mensajes de texto, de los emails, del WhatsApp, todo esto, ¿no? Son simplemente todo variedades del lenguaje. Esta ha sido la clase de hoy. Espero que te haya gustado, espero que no se te haya hecho muy larga ni muy pesada. Espero que hayamos derribado algunos mitos, espero que hayas aprendido. Y bueno, no tienes
por qué estar del todo de acuerdo, aunque esto que digo, por supuesto, no es mi opinión, esto es lo que dice la lingüística. Yo solo soy el mensajero, así que no disparéis al mensajero. Aún así, si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario, opinión, dirigíos a la comunidad y allí lo podremos poner todo en común. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.